Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Justamente comenzamos el mes de octubre y durante este mes se concientiza mucho sobre la prevención del cáncer de mama y los próximos webinars de este mes los vamos a dedicar justamente a pláticas relacionadas al tema. Y pues el día de hoy comenzamos con uno de los temas muy importantes, mitos y realidades de la mastografía. Cada año se producen 1.3 millones de nuevos casos y 458,000 muertes en el mundo a causa del cáncer de mama. En México esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte en nuestras mujeres. En el 2019, por cada 100,000 mujeres de 20 años o más, se reportaron 35.2 casos nuevos de cáncer de mama. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 20 años. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente por el retraso en el inicio del tratamiento. Sin embargo, el mes de octubre se trata de concientizar a toda la población, a todas las mujeres, hacerse un diagnóstico oportuno, una detección temprana, para poder brindar un tratamiento más adecuado. El autoexamen de las mamas es una opción para las mujeres después de cumplir los 20 años de edad, y para las mujeres mayores de 40 años, justamente es la mastografía. Y si bien existen muchas dudas y sobre todo tabús al respecto, pues el día de hoy la doctora Olga Cristina Chamberlain Varela nos va a hablar al respecto. La doctora es médico radiólogo, egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social de la UMAE, número 1, aquí del Bajío. Tiene una alta especialidad en radiología oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología. Tiene amplia experiencia en imagen de la mama y ha colaborado con varias fundaciones para la prevención y tratamiento del cáncer de mama. Bueno, doctora, pues bienvenida a este webinar. Justamente lo que queremos es desmentir estos tabús, estos mitos urbanos que existen con respecto a los estudios preventivos como son la mastografía. Y pues, qué gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor Guillermo. Muy bien, doctora. Adelante, le escuchamos. Gracias. Bueno, para empezar a hablar un poquito sobre los mitos y las realidades de la mastografía, primero tenemos que hablar un poquito de generalidades sobre qué es el cáncer de mama y la importancia de la mastografía en él. El cáncer de mama es la enfermedad maligna de la glándula mamaria y es el tumor más frecuente en mujeres. Se origina cuando varias células aberrantes crecen de manera descontrolada y sus dos formas de presentación es por tumor o microcalcificaciones. Existen unas gráficas que nos da Globocan o Global Cancer Observatory, donde mide todos los tipos de cáncer y todas las fórmulas posibles que existen. La más reciente estadística es del 2020, donde como pueden ver, el cáncer de mama es por mucho el más frecuente en incidencia. Incidencia es el diagnóstico. Le sigue el recto y después el pulmón. Pero, si lo vemos en la tabla de mortalidad, también es el primero que te mata, y sube después el pulmón y sigue el cáncer cérvico-uterino. Ahora, si comparamos las dos gráficas, sí, el diagnóstico más frecuente es el cáncer de mama, la mortalidad más alta es el cáncer de mama, pero la brecha que hay entre las pacientes diagnosticadas y las que se mueren es muy amplia, y eso es por el diagnóstico oportuno. Si se diagnostican a tiempo, les va bien. Como pueden ver en la gráfica, si nos bajamos, por ejemplo, al estómago, ovario o hígado, la mortalidad es mucho mayor en porcentaje de comparación de casos diagnosticados. Por lo tanto, existen dos formas de mastografía, las que son por tamizaje o las diagnósticas. El tamizaje es cuando existe un grupo de personas sanas que no tienen síntomas y deciden hacerse una mastografía
como prevención o como diagnóstico oportuno, pero ellas no tienen síntomas. Y una mastografía diagnóstica son aquellas pacientes que llegan porque o tienen dolor, o tienen secreción, o se sienten una bolita. Entonces ya no es de tamizaje, ya es diagnóstica. En octubre lo que hacemos ante el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, es promover el tamizaje, que no tengas síntomas, que no te sientas mal y decidas hacerte una mastografía para hacer un diagnóstico oportuno. Por lo tanto, el tamizaje o screening es en inglés, es el estudio de una población sana. ¿Y cuándo se debe de empezar? La población general, las mujeres sin ningún antecedente, a partir de los 40 años se deben hacer su mastografía cada año. Y existen ciertos casos especiales cuando se debe empezar antes. Uno de ellos es cuando se tiene el gen positivo, que ya se sabe que se tiene positivo, que es el breast cancer 1 o breast cancer 2, o las pacientes que tienen un familiar directo positivo, ellas pueden empezar a partir de los 25 hasta los 35 años. ¿Cuándo empiezan a los 25? Cuando la mamá le dio cáncer en una etapa premenopáusica. Por ejemplo, si la mamá de la paciente le dio cáncer a los 35 años, entonces ella empezará a hacerse sus screening a los 25 años, porque es cuando tiene el riesgo de presentarlo a la misma edad que la mamá. Y el otro caso importante son aquellas pacientes que se sometieron a radioterapia, sobre todo niñas que se sometieron a tumores de óseos que tuvieron radioterapia. Entonces 8 años después de la radioterapia puede iniciar un cáncer radioinducido. Entonces se hace en estas pacientes solamente antes de los 40 años. ¿Cómo se presenta el cáncer de mama? Hay dos formas, como les comenté. La primera imagen es de microcalcificaciones. Aquí existe lo que se llaman proyecciones adicionales. Nosotros como radiólogos alcanzamos a ver calcios chiquitos, pero para caracterizarlos bien, si son benignos o malignos, se toma lo que se llama cono de magnificación, en donde se ven más amplios y los podemos caracterizar, como es a un lado de la imagen. Esta es lo ideal. Estas pacientes no tienen nódulo palpable, no se siente nada y llegan. Este es un hallazgo incidental. Para estas pacientes es para quienes ya está dirigida las mastografías de tamizaje. Y en la segunda imagen tenemos ya un nódulo, es una masa sólida, es cuando las pacientes se sienten una bolita. Ahora sí, ya hablando de generalidades, vamos a hablar sobre los mitos o las dudas más frecuentes que nos llegan a nosotros con las pacientes que vienen a su mastografía. El primer mito es que no vale la pena hacerse una mastografía antes de los 50 o después de los 75, sobre todo el segundo, que dicen que ya estoy muy grande y a mi edad ya no me va a dar. Entonces, primero la primera parte. Se debe de empezar a los 40 años, porque la mayoría de las pacientes que sí fallecen a causa de cáncer de mama, porque no tuvieron un diagnóstico oportuno, oscilan entre los 40 y los 50 años. El 40% de las muertes es entre esa edad. En los últimos 25 años, que es cuando se dio el boom de hacer mastografías por tamizaje, la mortalidad bajó un 35%. Ha ayudado mucho a la sobrevida de las pacientes. Tenemos este artículo que fue hecho por la RSNA, que es la Sociedad de Norteamérica de Radiología, donde estudia la incidencia y el comportamiento de cáncer de mama después de los 75 años. Ellos tuvieron una población muy amplia. En 10 años estudiaron 763,000 casos de mastografías. De estas, el 16% eran pacientes mayores de 75 años. De esta población en general, el 16% de todas las pacientes diagnosticadas con cáncer fueron mayores de 75 años y predominó un tipo invasivo, un tipo un poco más agresivo. Por lo tanto, la recomendación de las guías de Norteamérica dice que en pacientes mayores de 75 años deben realizarse su mastografía cada año mientras cuenten con buena salud, dice textual, mientras la paciente puede ir sola a hacerse la mastografía, o sea, que no esté en silla de ruedas, que no tenga alteraciones en la mente o en la memoria o situaciones de ese tipo. El segundo mito es que existe un sobrediagnóstico de cáncer de mama por hacer el tamizaje. Y hasta hay personas que difunden mucho que hasta el 50% del cáncer de mama son sobrediagnosticados, refiriéndose a que la paciente no se iba a morir si no se diagnosticaba y no se daba tratamiento. Esto sí es completamente falso.
Como vemos, aquí está la tablita donde les puse que sí hay un diagnóstico muy amplio del cáncer de mama, pero su mortalidad es menor. Y esto ha bajado mucho por el grado de los diagnósticos que se hacen de manera oportuna. No existe ningún reporte que diga que la paciente se cura o no le pasa nada sin tratamiento. Y el mito se basa en esto, en que ha aumentado mucho el diagnóstico, pero sí ha disminuido de manera importante la mortalidad. Antes el diagnóstico era menor, pero la mortalidad era la misma. El tercer mito es el daño de un falso positivo, el daño psicológico que le hace a la paciente al ver un resultado positivo en el reporte que entregamos. Para entender esos reportes, a cada reporte de mastografía en la parte de hasta abajo viene un numerito, según la escala de Virrads. La escala de Virrads es una escala que se hizo a nivel internacional, donde según el resultado que nos da es el comportamiento que se debe de tener. Una mastografía que se entrega como un BIRAT 0 es esa que quiere estudios adicionales, o sea, que necesita que se haga un ultrasonido complementario, que se vaya a la resonancia o que técnicamente no se hizo de manera adecuada. Eso no va a pasar con nosotros, eso siempre pasa en otros lugares donde la paciente es una tras otra en mastografía y al final se dieron cuenta que no estaba bien tomada. Uno que se entrega como un 1 al final es un estudio completamente normal que no tiene nada, absolutamente nada, y su riesgo de malignidad es 0. Un BIRATS 2 son los hallazgos que se consideran benignos, que estamos seguros que no son malos y también su riesgo de malignidad es 0, y en estas dos la recomendación es un control anual. Después viene el BIRATS 3, son hallazgos probablemente benignos. El riesgo de que sean malos es menor al 3%, por lo tanto hay que vigilarlo. Se hace un control con mastografía en 6 meses y se compara. Si está igual o mejoró, se baja a un 2, hallazgos benignos. Y si está de mayor tamaño o las características ya son más sugestivas de malignidad, entonces se sube a un 4. Y el 4 se divide en A, B o C dependiendo del riesgo de malignidad, que en teoría va de un 3 a un 90%. El BIRAT 5 es una que ya está con alta sospecha de malignidad y es mayor al 90%, y el BIRAT 6 es uno que ya tiene una biopsia que nos dice que es maligno. Entonces, no existen falsos positivos, porque si yo a una paciente, por ejemplo, le otorgo un BIRATS 4B, solo estoy diciendo que su riesgo de que sea malo es del 50%, no le estoy diciendo que sea malo. Ahí entra mucha confusión con las pacientes, que, oye, es que me dieron un BIRATS 4A y me hicieron una biopsia y fue negativo. Pues es correcto, porque ante una biopsia, pues el 90% de posibilidades es de que vaya a ser benigno, pero a un 10% ya es un porcentaje considerable, por lo tanto se debe de estudiar, no se puede dejar así a esa paciente. ¿Qué otras situaciones tenemos para darle un rellamado a la paciente o darle un BIRAT 0? Es por el tipo de tejido que tiene. Lo que vemos en esta pantalla son los 4 tipos de tejidos. El A o el primero es un tejido predominantemente graso. Si aquí apareciera una bolita o unas calcificaciones, no se nos van a ir. Es muy fácil de verlas. El B es el más común, es menos del 25% del tejido glandular. En este también es muy fácil verlas, pero después sigue el C y el D. Es heterogéneamente denso y extremadamente denso. Estos dos, cuando la paciente solo se hace una mastografía y no se hace ultrasonido, se debe de poner una leyenda donde dice que la mastografía por el tejido de la paciente disminuye bastante su sensibilidad y debe de ir acompañado de ultrasonido. Aquí tenemos un ejemplo de una pacientita que llegó con una bolita en la mastografía, se hizo el ultrasonido y tenemos una imagen que sí es sugestiva de ser maligna, pero según el BIRATS, se debe de entregar un BIRATS 4B, que el riesgo de malignidad es del 50%. Se tomó una biopsia y no fue una lesión maligna. Por lo tanto, de cada 1000 mastografías, 100 van a requerir ultrasonido por diferentes razones, casi siempre es por el tejido. De esas 100, 15 van a meritar biopsia, y de esas 15 que vamos a mandar a biopsia, solo 5 van a tener cáncer. Por lo tanto, de cada 5 biopsias que se realizan, 3 van a tener cáncer. ¿Cómo se hacen las biopsias? En este momento, por la tecnología y los avances en radiología oncológica, podemos hacer biopsias guiadas por ultrasonido, donde en tiempo real estamos viendo la aguja cómo entra y sale del cuerpo a través del ultrasonido. Se pone el transductor del ultrasonido, se pone la aguja paralela y se toma la muestra que se manda a analizar. Esto ha bajado mucho la mortalidad de las pacientes y ha mejorado mucho su diagnóstico oportuno porque se evitan cirugías.
Antes de que pudiéramos hacer esto, en los años 90, un BIRATS-4 se iba directo a quirófano. Ya no, ya tomamos la biopsia guiada por ultrasonido, que son métodos de intervención por imagen mínimamente invasivos. No ocupan suturas con anestesia local, no quedan internadas las pacientes. Entonces, el costo-beneficio ha mejorado bastante en estas pacientes. Y este es un ejemplo de una biopsia que hicimos aquí en el hospital la semana pasada. Si se fijan, es una lesión como la que les enseñé, pero estas se agregan las calcificaciones. Y en las 2 imágenes de abajo ya podemos ver la aguja cómo entra en tiempo real, cómo vemos la aguja dentro de la lesión y se toma la biopsia. Entonces, estamos seguros, cuando es guiada por ultrasonido, que se tomó el material adecuado del sitio de interés. El cuarto mito es: la radiación puede causar cáncer, sobre todo la radiación de la mastografía. Y eso no es verdad. Y vamos a hablar de la radiación. La radiación se maneja en milisieverts. El dosis promedio de tomarse una mastografía con 2 proyecciones de cada mama, que es lo convencional, son 0.4 milisieverts. Si lo comparamos con vivir en México, el simple hecho de vivir en México, por estar expuesto al ambiente, al sol, a la contaminación, recibimos 3 milisieverts al día. Una mastografía equivale a vivir una semana en la Ciudad de México. Y estuvo esto de moda cuando yo estaba haciendo la especialidad, que de hecho estuvo solo como 2 meses, porque salió un capítulo en La Rosa de Guadalupe donde dice que le dio cáncer de tiroides por hacerse su mastografía cada año. Esto es completamente falso. El riesgo de un cáncer inducido por radiación por una mastografía es nulo. Si se fijan, al principio de la plática comentamos que es con radioterapia, ni siquiera con radiografías, tomografías, otros métodos de imagen. La radioterapia es la que nos pudiera dar un cáncer de riesgo, de un cáncer radioinducido muchos años después. Y el riesgo de morir por cáncer de mama no diagnosticado a tiempo, ese sí existe. 1 de cada 8 pacientes va a fallecer. Entonces, sí, no nos va a dar cáncer de tiroides por tomarse una mastografía, pero por no tomársela sí podemos fallecer. Y estas son cifras que otorgó la Clínica Mayo. Entonces, el quinto mito es que dicen que no es costo efectivo el tamizaje anual, y eso es mucho de empresas que pagan el tamiz para todas sus pacientes, dicen que no vale la pena, pero sí lo vale. El cáncer de mama se maneja mucho en la regla de los 8. 1 de cada 8 mujeres en algún punto de su vida van a padecer de cáncer de mama. Y de esas 1 de cada 8 mujeres que les dio, 1 de cada 8 va a fallecer. Entonces sí es importante. Además que es muy accesible, es costo-beneficio, es muy accesible pagar 1,450, que es lo que cuesta con nosotros una mastografía con ultrasonido, que pagar tratamientos de un cáncer de mama en fases terminales. Otro mito muy frecuente es que dicen que no se hacen la mastografía cada año, que se la hacen cada 2 años, para que cada año, sobre todo si se entregó un reporte de normal o benigno. Entonces tenemos un estudio que fue hecho por el Colegio Americano, donde dice que comparan la mortalidad de pacientes o cuántas pacientes mueren por cáncer de mama entre las que se hacen cada año y las que se lo hacen cada 2 años. Y aumenta la mortalidad hasta un 20% dejar pasar un año para hacérselo, porque en ese año que no fuiste, seguramente ya creció más de lo que debería. El séptimo mito es: no es necesario el complemento con ultrasonido. En realidad sí lo es, y no lo es dependiendo del tejido, como les comentaba en un principio. Si es una paciente con un tejido completamente graso y no se ve ninguna lesión, no es necesario hacerlo. Pero si es un tejido un poco más denso o se ve alguna lesión, sobre todo una bolita, hay que hacerlo. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo de una mama que no necesita un tejido complementario, que en la parte de arriba del lado izquierdo se ve una bolita, pero es un ganglio intamamario, es una lesión típicamente benigna y se deja como un BIRATS-2. Pero después existe este otro caso, es una paciente que tiene un tejido ya más denso y no se alcanza a definir como tal ninguna bolita de manera clara, ni lesiones, pero esta paciente se hizo de manera rutinaria su ultrasonido y se encontraron todas estas bolitas, son 4. Estas bolitas no son malas, son quistes que su contenido es líquido y que según nuestro ciclo menstrual van a cambiar de lugar y de sitio cada mes, ¿no? Estas no son malas, pero
Dentro de la caracterización de los nódulos, tenemos todos este tipo de nódulos. Los primeros nódulos o las 2 hileras de arriba son nódulos que ya son típicamente benignos. La línea de en medio son nódulos, si se fijan, los márgenes ya no están tan claros, están como oscurecidos, borraditos, o la que está como marcada como una H son bordes lobulados. Estos son indeterminados y la única forma de saber o decir si son buenos o son malos o mandar la biopsia es con un ultrasonido. Y las lesiones de hasta abajo, la última línea, esas son típicamente malignas, esas ya no amerita el ultrasonido porque ya se ve la malignidad clara y franca. Estos son ultrasonidos. La otra era de mastografías. Lo mismo pasa, las primeras lesiones, las de arriba, no son lesiones malas, pero si nos vamos ya a la H, adentro del nódulo, que es líquido, ya tiene unas bolitas sólidas. Esto sí tiene mucho riesgo de malignidad. Y las últimas, la K, la L y la M es como se ve una lesión maligna. Entonces, sí vale la pena porque en la mastografía vamos a ver una bolita y a veces es indeterminada, pero el ultrasonido es la que nos va a decir su componente, que tiene adentro, de qué está hecho. ¿Es líquido, es sólido, es mixto? Y aquí tenemos un ejemplo de una mastografía y aquí estamos viendo una lesión indeterminada porque está lobulada. Si esta paciente solamente se hubiera hecho la mastografía, se podría dejar como 0 o se podría mandar a 3. Pero a la hora de hacer el ultrasonido estamos viendo que su componente es líquido y que en realidad son varios quistecitos de agua que se juntaron. Entonces el ultrasonido ya le quita el BIRADS 3 y ya baja 2. Entonces en vez de estarla viendo cada 6 meses, pues ya la vemos cada año. Ahora, el mito más común, que no se quieren hacer la mastografía por los implantes. Los implantes están hechos y están diseñados para tolerar la compresión del mastógrafo. Es más importante el diagnóstico a temprano de cáncer de mama que los implantes. Por eso tienen que ir de la mano. Los implantes sí toleran. ¿Qué es lo que se agrega? Sus proyecciones adicionales. Normalmente se toman 2 proyecciones de cada mama. Una donde se ve lateral y una donde se ve de arriba para abajo. En su mano derecha vamos a ver la proyección lateral donde se va a ver el implante y la que está a un lado es la misma de una paciente sin implante. La otra compresión es la craneocaudal, que es la de arriba para abajo. Esta es una paciente normal y la de al lado es una paciente con un implante. A estas pacientes se les debe de agregar una proyección con técnica de Eklund. Convencionalmente solamente se hace en craneocaudal la técnica de Eklund, aunque en algunos lugares, sobre todo en los institutos, se decide hacer en las 2 proyecciones. Después de tomar las proyecciones convencionales con la mano, el técnico que les está haciendo la mastografía avienta el implante para atrás y se vuelve a comprimir. Entonces nos va a dar esto. Vamos a ver, esta es una mama izquierda. Es la misma paciente. La primera se ve una lesión, se ve el implante, se ve el tejido glandular y en la parte inferior se ve una bolita. En la proyección craneocaudal, la bolita se insinúa, pero no nos convence que esté ahí. Pero en la técnica de Eklund ya se define de manera adecuada que ahí tiene algo. Entonces, esta paciente se debe de ir a ultrasonido. ¿Cómo le entregaríamos el estudio a una paciente con implantes? Así. Sus 2 proyecciones convencionales laterales, craneocaudales y con su técnica de Eklund. Y así estamos completamente seguros que no tiene ninguna lesión de sospecha. Como conclusión, la mastografía es el método de elección para el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Hay que empezar a partir de los 40 años. El ultrasonido complementario casi siempre es necesario en pacientes, sobre todo en jóvenes. El control sí debe de ser cada año. La radiación emitida en el estudio de mastografía no genera ningún riesgo para mi salud. El precio es accesible y los implantes mamarios no son una contraindicación. Y esas son todas las famosas, como un ejemplo, que han tenido cáncer de mama. Y de todas ellas, lamentablemente, solamente ha fallecido una. Esto es por parte del diagnóstico oportuno del mismo. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas, doctora. Si me da oportunidad, vamos a buscar aquí algunas preguntitas que nos han hecho las y los participantes al webinar. María G. nos pregunta, ¿hasta qué edad se tiene que hacer la mastografía, doctora?
hasta que la paciente pueda ir por su propio pie. Por ejemplo, si una paciente de 80 años que está en silla de ruedas, que ya no se puede parar, le diagnosticamos un cáncer temprano, la posibilidad de que fallezca por otra cosa y no por el cáncer de mama es mayor. Pero si tenemos una persona de esa misma edad que es autosuficiente, deberá de ir cada año hasta que pueda ir por su propio pie. Muy bien, doctor, muchas gracias. Teresa nos pregunta, cuando se tiene prótesis y en una mastografía realizada se encuentran adherencias de una de las masas y ocasionalmente hay un poco de dolor, ¿esa puede ser causa para presentar cáncer? No, el cáncer no duele. Lo que duele seguramente es el implante y la forma en que se colocó. Aquí lo que tal vez se podría omitir es la técnica de Eklund para irnos directo al ultrasonido. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gabriela nos pregunta, ¿se puede hacer mastografía si se tiene un marcapaso? Sí, sin problemas. El marcapaso se ve en la parte del pectoral, en la axila. Entonces, donde se verían los ganglios en la parte más superior, solamente se alcanza a ver los cables del marcapaso, ni siquiera el marcapaso como tal. Muy bien, muchas gracias. MAD nos pregunta, ¿qué tan cierto es que dicen que al realizarnos la mastografía se rompen las venas del busto? No, eso no es cierto. La mastografía, los mastógrafos actuales, que son los más recientes y los que de mayor tecnología, la compresión la dan de manera automática de acuerdo al volumen de la mama. Entonces, la compresión nunca va a ser mayor de la que el tamaño de la mama puede tolerar. Muy bien. Muchas gracias, doctora. María nos pregunta, ¿qué pasa si sale fibrosis? ¿Es riesgo para contraer cáncer? No, lo que comúnmente se refieren como fibrosis es un tejido denso, pero en realidad no es fibrosis. Entre más jóvenes estamos, el tejido glandular es más denso. Y conforme vamos avanzando en edad y llega la menopausia, el cuerpo ya no espera un bebé, entonces el tejido glandular para lo que está hecho para lactar se empieza a sustituir por grasa. Entonces, lo que se conoce como fibrosis en realidad es que tienen mucho tejido glandular y poca grasa. Eso simplemente va acorde con la edad de la paciente. Muchas gracias, doctora. Claudia nos pregunta, ¿qué tanto sustituye la tomosíntesis a las proyecciones adicionales? Mucho. Sustituye los conos de compresión la tomosíntesis, pero no los conos de magnificación. Los conos de compresión es para cuando existe mucho tejido junto, se comprime y vemos si el tejido se dispersa o si es real. Eso se llama una simetría focal. Pero la tomosíntesis no hace magnificación. Entonces, sí quita las proyecciones adicionales en lesiones no masa, pero no las quita en lesiones de calcificaciones, que sería un 50%. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Nos está preguntando Isabela, mi mamá tuvo cáncer de mama. ¿Eso significa que yo debería hacerme una mastografía antes de la edad recomendada? Si la mamá tuvo cáncer de mama en una edad premenopáusica, sí. Si la mamá de Isabela le dio cáncer de mama antes de que tuviera menopausia, sí, porque seguramente es un cáncer hereditario. Si le dio en una edad mayor, entonces ya no, porque los factores de riesgo son diferentes. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos está preguntando Ricardo, ¿en los hombres se debe de realizar el estudio de ultrasonido o mastografía o hay alguna indicación? Sí, en los hombres también les da cáncer de mama, pero es el 1% del total de cáncer de mama que existe. Entonces, los hombres se hacen una mastografía cuando tienen una bolita o un nódulo palpable. Los hombres no es de tamizaje, los hombres es diagnóstica. Ante dolor, cambios en la coloración de la piel o una bolita palpable, se les hace mastografía a los hombres. Muchas gracias, doctora. Sofía nos pregunta, ¿cuánto tiempo toma en obtener los resultados de la mastografía y cómo se interpretan? La mastografía, el mismo día se pueden tener los resultados, o si es por la tarde, se entregan al día siguiente y se interpreta según la escala de Virrat, se entrega su numerito con los hallazgos que se encuentran descritos. Muchas gracias, doctora. Lucía, dijo que los implantes no se rompen, pero se pueden desplazar o cómo se acomodan al momento de hacer el estudio. Los implantes se pueden desplazar porque no están fijos al pectoral. Existen 2 tipos de colocación de implantes, arriba del pectoral, que son los que se mueven más fácil, o por detrás del músculo pectoral. No se desplazan, pero sí se empujan. Se empujan un poquito hacia atrás y se jala la piel hacia adelante para poder hacer la compresión.
Muy bien, doctora, muchas gracias. Daniela, he escuchado que la mastografía puede ser dolorosa. ¿Hay alguna manera de minimizar el dolor o solamente me debo de hacer el ultrasonido? La verdad es que, antes era muy dolorosa porque se hacía a criterio del técnico la compresión. Ahora, si está bien hecha y si se hace en un mastógrafo nuevo, no debe de doler porque la compresión se hace de manera automática al volumen de la mama. En realidad no debe de doler, o si es molesto, sería molestia, no dolor, y sería mínimo y bastante tolerable. Pero evitar la mastografía por eso, pues, sí sería muy mala idea. Ujú. Muchas gracias, doctora. Juan Pablo Soto nos pregunta, ¿hay alguna contraindicación para realizar una mastografía? No, en realidad no la hay, contraindicación no hay. No es recomendable en hacerla en pacientes menores de 40 años si no están en las situaciones que ya se explicaron, porque el tejido va a ser muy denso, entonces sí puede ocultar masas pequeñas o no podemos ver calcificaciones, pero contraindicaciones como tal no existen. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Benita, si en la línea familiar hay o hubo mujeres con cáncer de mama y ovario, para una menor de 30 años, ¿es recomendable la mastografía o es mejor el ultrasonido mamario? Menor de 30 años, bueno, valdría la pena que se hicieran los breast cancer, es un estudio genético donde habla de cáncer mama ovario, que es uno de los cánceres más comunes de manera genética en línea directa por la mamá. Pero si es menor de 30 años, yo me iría directamente al ultrasonido y empezar las mastografías a partir de los 35. Perfecto, muchas gracias. María nos comenta, excelente plática. ¿Qué peligro de cáncer si se tuvo fibroadenoma unilateral? Gracias. El fibroadenoma es una lesión típicamente benigna, esa jamás se va a hacer cáncer. Un fibroadenoma que ya tiene un reporte histopatológico de fibroadenoma se va a involucionar calcificándose, va a quedar como una caniquita con calcio. Ujú. Gracias, doctora. Verónica nos pregunta, ¿es verdad que se puede inflamar las glándulas mamarias por tomar levotiroxina? Hasta donde yo tengo entendido, no, pero sí se inflaman según el ciclo hormonal y no es recomendable hacerse la mastografía hablando de sensibilidad cuando estamos en el periodo de ovulación porque sí va a doler. Perfecto. Justamente gracias a la siguiente pregunta, doctora. Gabriela nos pregunta, ¿a cuántos días después de la regla se tiene que hacer uno la mastografía? Los primeros 10 días o poquito antes de la regla, pero en el periodo de ovulación sí están un poquito más sensibles las mamas. Muy bien. Blanca nos pregunta, doctora, ¿en qué tipo de seno es más común el cáncer en busto? ¿En busto Eh, chico o en busto grande? no tiene nada que ver el tamaño, porque a veces el busto es muy grande porque es mucha grasa y es poco tejido glandular. Ujú. En realidad, el riesgo es más bien tanto familiar, hormonal o como hábitos alimenticios o de vida, pero el tamaño no es un factor de riesgo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Rocío nos hace una pregunta muy interesante. Dice Rocío de Los Ángeles. Según dicen, ya me la moviste, Pablo. No te preocupes. Según dicen, que haciéndose la mastografía por la presión hace que se genere el cáncer. ¿Es verdad? No es verdad, no existe nada que nos hable sobre el cáncer en la mastografía, ni por radiación, ni mucho menos por la presión. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta muy relacionada. ¿Qué ocurre, doctora, cuando usted hace una biopsia? ¿El cáncer se dispersa al resto de la mama? Nos pregunta Patti. No se dispersa, el cáncer entra cuando entramos con una aguja, las agujas son por avance, o sea, la aguja dejamos la punta en la entrada, se dispara, entra y sale de la lesión ya cerrada y se sale. Entonces, en cáncer de mama específicamente no se dispersa. En otros tipos de cáncer sí puede pasar por el tipo de diseminación, pero en el de mama no. Muy bien, doctora. Esta pregunta también está interesante, doctora. Buenas tardes. Cuando no se da pecho a tus hijos, ¿es más probable que dé cáncer de mama? La lactancia materna es un factor de protección para el cáncer de mama. Entonces, sí aumenta el riesgo, pero es mínimo, es en relación tiene otros factores, como la toma de anticonceptivos orales, genética, pero sí la lactancia es un factor de protección muy importante. Muchas gracias, doctora. Mm. Nos pregunta Edna, ¿la detección de adenosis esclerosante se puede convertir en cáncer? No, la adenosis esclerosante, se considera dependiendo de la literatura.
Se puede considerar una lesión premaligna y se debe vigilar a cada 6 meses y repetir la biopsia. Si sale lo mismo, entonces no, o si aumenta o cambia la mitosis, entonces sí es una lesión premaligna que pudiera convertirse en cáncer en 10 años. Es una de las lesiones indeterminadas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Verónica nos pide una recomendación. Dice, si en la familia hay un pariente que murió por cáncer de mama, una tía, y es un hombre quien se haría el estudio, ¿a qué edad se debería de hacer el estudio? El hombre no se hace el estudio por tamizaje, porque el cáncer hereditario solo es en la línea de las mujeres, está ligado al cromosoma de ser mujer. El hombre solamente se hace diagnóstico, solo si se siente una bolita o tiene dolor o cambios en la piel, se hace la mastografía. Muy bien, doctora. Bueno, Blanca le agradece la respuesta, doctora, muchísimas gracias, excelente charla. Usted está muy preparada, muchas gracias. Tenía la duda al respecto sobre la toma de la mastografía. Nos pregunta Marisa, ¿qué tan frecuente es la metástasis después de detectar un cáncer de mama? Depende cuándo se diagnostica. Si se diagnostica en una lesión que no es palpable y que es menor de 3 milímetros, es muy infrecuente encontrar metástasis cuando está a tiempo y es el por qué se realiza la mastografía. Si ya son lesiones muy grandes, en ocasiones llegan pacientes que por pena o por no querer ver, llegan ya con unas lesiones muy, muy amplias. Entonces sí, cuando la lesión ya es más grande, el riesgo de metástasis es mayor. Muchas gracias, doctora. Leticia nos pregunta, buenas tardes, ¿qué significa un resultado positivo por motivo hormonal? ¿Que lo genera realmente la hormona o qué depende de ello? No entiendo la pregunta. Yo tampoco. Dice, no se lo repito. Buenas tardes. ¿Qué significa un resultado positivo por motivo hormonal? ¿Qué lo genera realmente? Me imagino Mm, que esto ya va a ser un resultado ya histopatológico, ¿no? Yo creo, bueno, cuando el cáncer ya tiene cáncer diagnosticado, sí se hacen marcadores, porque si son receptores sensibles a receptores de estrógeno, cambia la quimioterapia, pero eso ya es aparte. Muy bien, doctora. Usted tiene una especialidad donde se enfoca también en tomar ciertos estudios o procedimientos, como son las biopsias y hacer marcajes, doctora. ¿Nos explica un poquito en qué consiste este procedimiento una vez que una mastografía sale con alta sospecha a malignidad? ¿Hay indicaciones para realizar la toma de la biopsia? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esas indicaciones? ¿Cuáles son esos hallazgos que se deben de esperar? No esperar, pero que pueden suceder en alguna de nuestras pacientes para poderle realizar una biopsia. Claro. Las biopsias, si es un nódulo sólido, se pueden hacer guiadas por ultrasonido. Es como la imagen que mostramos, se ve siempre la aguja guiada por el transductor y se toma en tiempo real la muestra. Si la lesión es por microcalcificaciones, esas no se ven por ultrasonido, solamente se ven por mastografía. Si contamos con la rejilla, sí se puede tomar la biopsia con esterotaxia, que son unas agujas un poquito más gruesas y ahí los cilindros salen como del grosor del dedo meñique, son más amplios. Y en ocasiones por esterotaxia se pueden sacar todas las microcalcificaciones, pero los márgenes se nos pierden, entonces pueden quedar celulitas. Lo que se recomienda cuando tienen microcalcificaciones es poner una cosa que se llama arpón. El arpón es como un paraguas que entra cerrado y una vez que se pasa 1 centímetro donde están las calcificaciones, se abre el paraguas. Entonces envuelve las calcificaciones, se le dice las coordenadas al cirujano oncólogo y él hace un radio de 1 centímetro donde se abrieron. Cuando es un diagnóstico oportuno y es por microcalcificaciones y no tiene afección en ganglios, la cirugía con un arpón es prácticamente curativa. Rara vez ocupan tratamiento adicional como son quimios o radioterapia. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gabriel nos pregunta, si tengo un historial familiar de cáncer de ovario, ¿eso afecta mi riesgo de cáncer de mama y debería hacerme la mastografía de manera diferente? Existen 2 tipos de cáncer de mama hereditario. Uno es cáncer de mama en línea directa. En estas son mujeres jóvenes que empieza la abuela, la mamá, la hija y así se va. Y ese es el tipo 1. El tipo 2 es cáncer de mama ovario, donde se van brincando una generación. La mamá tuvo de ovario, de la hija de mama y así una y una. Entonces, en estas lo recomendable si se va a hacer tamizaje antes del tiempo es sí hacerse los marcadores genéticos que sí los manejamos aquí en Proquimed, que son BCRA1 y 2, y donde dice el riesgo de que sí tengas ese gen positivo y ahí se cambia el tamizaje a la edad adecuada. Perfecto, doctora.
Diego nos pregunta, mi esposa tiene implantes. ¿El material de los implantes puede ocultar alguna anomalía en la mamografía? No, los implantes siempre se colocan por atrás de la glándula. Lo que varía es si están adelante o por detrás del músculo pectoral, pero nunca se colocan en la glándula. Está la piel, la glándula mamaria y atrás van los implantes donde normalmente debería ir grasa. Entonces no ocultan anomalía, a menos de que sea un tejido muy denso. Ante la presencia de implantes mamarios y mucho tejido glandular denso, no graso, entonces sí se debe complementar con ultrasonido porque puede ocultar nódulos. Perfecto, doctora. Alejandra nos pregunta, si me hicieron una reconstrucción mamaria con implantes después de una mastectomía, ¿todavía necesito hacerme una mastografía? Esa es a consideración del cirujano oncólogo o el oncólogo médico que la está viendo, pero si fue una mastectomía total y solo es reconstrucción con implantes o tipo DIEP, que es la grasita que sacan de abajo del ombligo para ponerla arriba, en teoría ya no tiene glándula, entonces ya el riesgo es nulo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Rosa nos hace una pregunta muy interesante. Dice Rosa, he escuchado sobre el linfoma anaplásico de células grandes asociado con implantes mamarios. ¿Una mastografía puede detectar signos de esta condición? Sí lo detecta, pero esa situación fue en un lote específico de una marca específica que salió de implantes. O sea, fue de un lote específico que sí les dio linfoma, que fue como hace 3 4 años, Sí. pero solamente fue ese lote. Y se supone que la misma marca le habló a los cirujanos plásticos que lo compraron y le habló a sus pacientes que se los pusieron para que se los quitaran y les pagaban el nuevo implante. Ujú. Muchas gracias, doctora. Teresa nos pregunta, ¿cómo afecta la menstruación o la menopausia a la claridad o la interpretación de una mastografía? La menstruación no afecta la claridad de la mastografía, solamente afecta el dolor, o sea, le va a doler más en el momento que se hace el apachurrón. La menopausia sí cambia la cantidad de tejido glandular, como les comentaba, entre más grasa sea, más diagnóstica va a ser la mastografía y entre más tejido glandular tenga, más complicado va a ser y va a ocupar que se haga el ultrasonido complementario. Cuando se llega a la menopausia, exactamente es cuando se empieza a cambiar o se empieza a invertir y deja de ser tanto tejido glandular, porque el cuerpo ya no espera lactar y empieza a ser más tejido graso. Entre mayores somos, seguramente con la mastografía es suficiente y entre estemos en edad reproductiva, entonces sí se va a ocupar hacer el paquete. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Adriana nos pregunta, he leído que también se utilizan estudios de resonancia magnética para mama. ¿Cuáles son sus indicaciones, doctora? La resonancia magnética son indicaciones muy específicas. La resonancia magnética en mama inició, o los primeros fueron para valorar la integridad de los implantes. Y después se dieron cuenta que otorga otras cosas. En microcalcificaciones indeterminadas o de sospecha, también se hace resonancia magnética, pero con contraste. Y nos emite una curva. La curva nos habla de mayor o menor el riesgo de malignidad y esto le evita la biopsia y se va directo a quirófano o le da mayor claridad al oncólogo si hacer mastectomía total o parcial o cuadrantectomía, o sea, le ayuda mucho al abordaje. A la Ujú. hora del reforzamiento vemos si solo es ese foco de micros o si reforzó otra parte de la mama para ver cómo lo va a abordar. Es como un complemento, vaya, a Como los un estudios. complemento, no se puede hacer una resonancia magnética sin una mastografía de base, porque Ujú. la mastografía es el mapa. O sea, en una mastografía vemos que en el cuadrante superior externo hay un grupo de microcalcificaciones de sospecha y entonces se busca intencionadamente en la resonancia. Pero dar un diagnóstico por resonancias en una mastografía está muy complicado, es como hacerlo a ciegas. Claro, muy bien, doctora. Lourdes nos pregunta, ¿es posible que una mastografía no pueda detectar un tumor? Es muy raro y cuando pasa son tejidos extremadamente densos que lo puede ocultar y el tumor es muy pequeño, pero en realidad es menos del 1%. Muchas gracias. Sonia nos pregunta, ¿la lactancia materna afecta la claridad o interpretación de una mastografía? Sí, es recomendable no hacerlas mientras estén lactando porque ahí sí el tejido está muy inflamado y va a estar muy brilloso. En caso de que se sientan una bolita en la lactancia y su ginecólogo considere que amerite un ultrasonido, que no son bolitas que se van haciendo por la misma lactancia, entonces se va directo a ultrasonido hasta que deje de darle pecho a su bebé. Muchas gracias, doctora. Eh, Graciela nos pregunta, ¿las mujeres que no tuvieron hijos
o relaciones sexuales son más susceptibles a tener cáncer? Cáncer de mama sí, pero se protegen para el cáncer de ovario, entonces es un volado al aire. Ujú. Bueno, esta ya no la contestó, doctora, pero la repito, Adriana, una vez que se hizo reconstrucción de mama, ¿es conveniente la mastografía en el seno reconstruido? Pues ya nos dijo la doctora que va a ser a consideración del cirujano o del oncólogo clínico. Marta nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que te dé cáncer de mama si te detectaron quistes en los pechos? Los quistes son lesiones típicamente benignas y esas cambian cada mes. Cuando ovulamos se hacen los quistes y poquito antes de arreglar se truenan y el siguiente mes es así. Y es un ciclo, ¿no? Es Ujú. una mastopatía fibroquística, no es fibrosis quística, es mastopatía fibroquística de la mama y esa va a terminar cuando llegue la menopausia porque su alimentación es hormonal. Muy bien, doctora. Y por aquí también nos está preguntando MAD, ¿son preocupantes las microcalcificaciones, doctora? Las microcalcificaciones son una forma de presentación del cáncer, y hay calcificaciones benignas y calcificaciones malignas. Entonces, si están agrupadas o si son de características específicas, sí son preocupantes. Si son puntiformes, aisladas o gruesas, esas son normales. Muy bien, doctora. Pues bueno, parece que ya son todas las preguntas que tenemos. Si alguien más por aquí tiene alguna, con todo gusto estamos a sus órdenes. María Elena le agradece, muchas gracias, muy interesante. Verónica, muchas gracias, doctora. Gabriela, gracias, muy fácil de comprender el tema. MAC, muchas gracias, doctora, muy bien explicándonos con todas sus respuestas. Doctora, excelente reflexión, gracias por permitirle escucharles. Usted es una persona preparada y conocedora respecto al tema. Edna, excelente plática. Pues doctora, muchísimas felicidades que le envían y agradecimientos por su plática del día de hoy. Pues Claudia por aquí nos está preguntando, ¿qué tan malo es estar en BIRATS 3 de los 5 que son? BIRATS 3, lo más que se puede quedar una persona en BIRATS 3 es por 2 años, cuando no se hacen ultrasonidos. Eso es mucho más bien como en el sector público, Ujú. donde no se ofrece la mastografía en el momento y va el montón de pacientes a hacerse la mastografía y no regresa hasta que le dan su resultado. Ante una situación así, el BIRATS 3 se puede hacer mastografía cada 6 meses durante 2 años, pero no más de 2 años, no más 4. Si a las 4 mastografías se valora. Si está exactamente igual, es una lesión benigna. Si aumentó de tamaño o se distorsionó, la distorsión de la mama es un signo de malignidad, entonces se va a biopsia. Perfecto, doctora. Con nosotros no, porque hacemos el ultrasonido y es Ujú. muy raro que una paciente se quede con un 3. Sí, son diferentes métodos ahora sí de tamizaje, ¿no? Ujú. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Le agradecemos mucho el tema. Este mes justamente Médica Campestre está enfocado en crear una concientización, en seguir la dinámica internacional de prevención, de detección oportuna de cáncer de mama. Este es el primer webinar de una serie de 4, justamente enfocados y dirigidos de una manera preventiva, curativa y en algún momento hasta reconstructiva, que vamos a hablar a lo largo de este mes también de lo que son las reconstrucciones mamarias en aquellas personas que han requerido procedimientos quirúrgicos por el cáncer de mama. Pero lo más importante es crear esta conciencia en todas las mujeres mayores de 40 años con factores de riesgo, la autoexploración y la mastografía. Doctora, ¿algo con lo que se quiera despedir? ¿Alguna conclusión al respecto? Hacerse su mastografía cada año es muy importante y no tenerle miedo al dolor. No debe de doler. Es incómodo, pero no es doloroso. Hay que quitarnos ese tabú. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Médica Campestre cuenta con una sala rosa y justamente el concepto de esta sala rosa está diseñada especialmente para todas ustedes, donde pueden estar con toda la tranquilidad y seguridad de realizarse un procedimiento. Son atendidas por personal femenino, nuestras compañeras técnicas, nuestra doctora también, Olga, nos ayuda durante el proceso de la mastografía, incluso el ultrasonido y la interpretación. La doctora Olga es una persona altamente capacitada en la detección temprana de cáncer y justamente el objetivo es identificar tempranamente para darle un seguimiento y pueda tener obviamente una recuperación satisfactoria. Pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo, un tema muy interesante. Resolvimos muchas preguntas. Afortunadamente, creo que quedó bastante claro el tema.
Y a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, no me queda más que hacerle llegar este pequeño reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Pues bueno, esperamos contar con futuras participaciones de usted aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también a todos ustedes. Pablo por aquí estuvo publicando directamente la liga donde vienen las constancias. Recuerden que hay un tiempo mínimo para poder ser acreedores a esta constancia, son 45 minutos y la constancia se emite de forma automática. Aquellas personas que tengan algún problema con respecto a, pueden mandar un correo electrónico con Pablo para que les dé el debido seguimiento y pues justamente agradecerles su tiempo y recordarles que este mes justamente, como ya lo dijimos al inicio del webinar, está diseñado estos webinars con el mes de la concientización y nuestra revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 78 de la serie, donde justamente hablaremos de así como muchos otros temas de interés, pero este mes se lo vamos a dedicar exclusivamente al mes de la prevención del cáncer de mama. Recuerden que tenemos paquetes de mastografía, paquetes con ultrasonido, mastografía e incluso con densitometría. Los esperamos en Médica Campestre es su casa y los webinars son para ustedes. Muchísimas gracias. También quiero recordarles que la próxima semana seguimos con esta dinámica. Vamos a tener la presencia del doctor Óscar Escalera Vargas. El doctor es cirujano oncólogo certificado y él nos va a platicar del manejo actual del cáncer de mama. Justamente las actualizaciones, la doctora ya nos abordó cómo se hace el diagnóstico y el doctor nos va a hablar cómo es el tratamiento. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Pablo. Gracias a todos desde casa.